Bueno, un testimonio de muchísimo valor el que acabamos de escuchar, porque para poder hacer juicios de valor en lo personal, ustedes que están del otro lado, tener información, en este caso precisa de lo que ocurre en Venezuela por un venezolano. Pero además también seguir analizando el impacto que esto tiene, no solo hoy para Venezuela, sino también en el ámbito internacional. ¿Cómo impacta esto con respecto a la política internacional? Por eso vamos a tomar contacto con Agostina también en la ciudad de Rosario para seguir sumando voces a vos. Exactamente, Germán. Bueno, nos sumamos para seguir con este tema de relevancia que, bueno, que ha impactado a nivel mundial, y en este caso vamos a dialogar con la licenciada Guadalupe de Iturbide. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y docente también de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la materia de política internacional latinoamericana, porque si bien esto está pasando en Venezuela, pasa con Estados Unidos, pero afecta por supuesto a Latinoamérica y el mundo, y por eso, bueno, queremos sumar su voz para saber qué poder esperar o qué consecuencias puede tener también para la región y para Argentina puntualmente. Bueno, gracias Guadalupe por tu tiempo. Esto es así, ¿no? Estamos esperando que pueda haber una consecuencia también a nivel regional y mundial. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por el espacio. Sí, seguramente tenemos que pensarlo como un impacto regional, es decir, obviamente que es una situación que está transcurriendo en Venezuela, pero tiene un impacto para la región. Me parece que de las pocas conclusiones preliminares que podemos obtener, estamos, como ustedes venían diciendo recién también en la entrevista anterior, en un proceso que se está desarrollando. Hay todavía muchas interrogantes sobre cómo va a finalizar y va a llevar un tiempo, no es algo que va a pasar inmediatamente, pero para la región el mensaje es claro. Si había ya algunos antecedentes, no es algo novedoso, de que Estados Unidos había recuperado la doctrina Monroe como una guía para su política exterior hacia la región. En la jerga que utiliza Estados Unidos es el hemisferio occidental, pero nosotros le llamaríamos el continente americano. Ya en la primera administración de Donald Trump había recuperado la narrativa de la doctrina Monroe. Recientemente, hace poco, un mes o una semana, se publicó la Estrategia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, donde vuelve a hablar la doctrina Monroe e incluso va más allá y habla de un corolario Trump a la doctrina Monroe, utilizando un juego de palabras con lo que fue el corolario Roosevelt de principio del siglo anterior, donde Estados Unidos se guarda para sí la posibilidad de intervenir militarmente en la región cuando sus intereses estuvieran comprometidos. Para aquellos que no estén familiarizados, la doctrina Monroe se suele sintetizar en la frase América para los americanos. Tiene 200 años y originalmente comenzó como la idea de que las jóvenes repúblicas latinoamericanas podían estar bajo el riesgo de volver a ser conquistadas por las potencias europeas. Entonces Estados Unidos con esta doctrina está diciendo, bueno, no, la región es nuestra zona de influencia y no debería haber potencias extranjeras. Bueno, esto lo tendríamos que resignificar, obviamente. Actualmente las potencias extranjeras a las que se refiere Estados Unidos son otras. Son aquellas que considera sus adversarios, y en el caso de Venezuela habla de Irán particularmente, o Hezbollah, o ahora también utiliza otro tipo de adversarios que ya no son a lo mejor estatales, que es el narcotráfico, que tiene impacto en la política doméstica norteamericana. Y ahora lo dicen abiertamente, porque en el primer discurso que dio Trump, si quedaba alguna duda, se encargó de disiparla. Sí, exacto, lo dice abiertamente, ya te digo, está publicado en la Estrategia Nacional de Seguridad, pero también había como, bueno, ciertas suspicacias de cómo se iba a ejecutar esta idea de recuperar la doctrina Monroe, y esto no deja ningún lugar a dudas de que está dispuesto a utilizar la fuerza militar cuando sea necesario, para los intereses norteamericanos considera necesario, incluso violando la Carta de Naciones Unidas, el principio de soberanía, el principio de integridad territorial y la soberanía del Estado, como si alguno de los países latinoamericanos, que son quienes están, digamos, bajo la mirada de la doctrina Monroe, no fueran países independientes y soberanos, que no estarían, no tienen por qué ser sometidos a la justicia norteamericana. El caso de Maduro, si la justicia norteamericana requería a Maduro una intervención militar o en este caso una operación, como se llamó esta operación, resolución absoluta, para extraer o secuestrar al acusado y llevarlo ante los tribunales de Nueva York.
Germán, le pasamos retorno para que puedan dialogar con la licenciada, ya los está escuchando. Bueno, Guadalupe, gracias Hola, por acercarte, así podemos seguir sumando información, opiniones en esto que indudablemente ha sido la noticia de las últimas horas y que marcará la agenda. Vos hablabas de esta cuestión de intervenir militarmente, algo que inclusive dijo en su conferencia de prensa el presidente de Estados Unidos. ¿Sentís que esto lo dice Sí. con ánimo de que en Venezuela haya paz y que no haya un intento de réplica o sentís que realmente, así como lo dijo y lo hizo en esta primera intervención, podría llegar a haber una segunda ola? Bueno, evidentemente lo está utilizando como una amenaza para que el gobierno, que ahora está en manos de Delcy Rodríguez, digamos, siga la línea de los intereses norteamericanos. No está claro qué significa la expresión que utilizó el presidente Trump de que Estados Unidos iba a estar a cargo. El verbo que utilizó es run, el gobierno, Venezuela, no el gobierno. Después, al día siguiente, Marco Rubio, el secretario de Estado, habló de que lo que Estados Unidos está liderando es la política hacia Venezuela, es decir, bajó un poco el tono porque la pregunta que estaban haciendo todos los medios era quiénes del gobierno de Estados Unidos iban a estar a cargo. Bueno, lo que dijeron es que no, va a estar Delcy Rodríguez, pero que iban a seguir cercanamente, y también habló de que hay una posibilidad latente, aunque no hay tropas en el territorio venezolano, sí están las flotas en el Caribe y las demostraciones de fuerza ya se venían haciendo hace meses. Van a continuar también con el bombardeo a las lanchas que estén bajo sospecha de estar traficando drogas, y también la cuarentena a los buques petroleros. Esas medidas van a continuar, es decir, que la demostración de fuerza del Caribe está presente como una posibilidad latente de volver a intervenir o a realizar una operación militar. Recién nuestro colega en Venezuela, lo estabas escuchando atentamente, habló de que hoy lo más importante es tratar de restaurar la democracia. Recién mencionabas a Delcy Rodríguez, alguien que no ha llegado a través del voto popular, como por ejemplo aquí en nuestro país sí llegó Villarroel acompañando en su fórmula al presidente de la Nación, Javier Milei. Aquí fue Maduro quien a dedo decidió ponerla en ese lugar. ¿Cómo se restablece la democracia con alguien que no tiene el consenso popular y que en definitiva, por la conferencia que ha dado Donald Trump, hubo hasta comunicaciones y hasta algunos acuerdos en el medio? Sí, bueno, me parece acertado diferenciar los intereses de los venezolanos de los intereses norteamericanos. Me parece que, como vos bien decís, y creo que yo también adhiero a esto, que la salida, o sea, el objetivo tiene que ser la restauración de la democracia en Venezuela, volver a tener un orden democrático y que las elecciones y los problemas y las decisiones soberanas de los venezolanos estén en sus manos. No parece ser la prioridad de los Estados Unidos. En la conferencia de prensa de Donald Trump no habló de restablecer la democracia. Esto también tiene que ver con cierto juego político interno dentro de Estados Unidos. Hay una resistencia, algunos sectores dentro del movimiento MAGA o Make America Great Again a hablar de la restauración de democracia o lo que se llama cambio de régimen. Entonces, bueno, la verdad es que no parece ser un interés prioritario para el gobierno de Donald Trump la restauración democrática en Venezuela. No se habló de plazos. En una entrevista que dio Marco Rubio en el día de ayer, cuando le preguntaron si había posibilidad de organizar unas elecciones en el mediano plazo, dijo que no era en este momento posible, que primero había que establecer ciertas condiciones de estabilidad. Y es aparentemente el interlocutor que el gobierno está buscando para establecer esta estabilidad que ellos buscan, es el gobierno que está liderando Delcy Rodríguez, y que en definitiva está en las mismas personas que también eran parte del régimen o sea, que fueron parte muy importante del régimen de Maduro, con lo cual no está Maduro, pero sí las personas importantes del régimen. Vos sabés que con respecto a esto que decís de Marco Rubio, pareciera que han abierto poco la Constitución de Venezuela, una constitución medianamente nueva, 2 décadas y media, desde el 2000 en adelante, donde habla de plazos y si bien hay plazos por cumplir, el límite máximo para llamar a elecciones, cumpliendo y pidiendo las prórrogas posibles, no puede exceder los 6 meses. Digo, si es Estados Unidos quien va a tomar la decisión cuando Venezuela puede realizar sus propias elecciones, estamos hablando de una restauración de un sistema democrático realmente que vacila, ¿no?
Sí, que va a ser naturalmente un proceso complejo. Nosotros venimos viendo en el caso de Venezuela un descrédito muy grande de las elecciones que tuvieron lugar en los últimos años. Seguro. La comunidad internacional hace muchos años que ya no está reconociendo el resultado de aquellas elecciones que el gobierno de Maduro llevaba adelante, pero sí las elecciones donde quienes resultaban ganadores eran otras personas que de la oposición, obviamente política, que el gobierno después de Maduro desconocía. Entonces, bueno, es una situación de mucha fragilidad institucional. En el caso de Venezuela va a llevar un tiempo restablecerla, sobre todo restablecer la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático. Y esto va a requerir, obviamente, que no puede ser desde afuera, imposible que esto suceda de esta manera, o al menos en los casos que tenemos ejemplos en el mundo en que se ha intentado hacer, las soluciones no han nacido muy a largo plazo, digamos, han sido muy inestables los regímenes que surgen de este tipo de intervenciones. Vos recién hacías referencia, la última de mi parte, ¿no? El otro día mientras hablaba Trump, tomé nota, ¿no?, de toda la conferencia, y vos decías recién, no habló de democracia. Es cierto, no encuentro la palabra democracia en toda esta libreta de notas que fui tomando, sin embargo, sí habló de aportarles seguridad y habló mucho de la cuestión económica. Dijo, vamos a recuperar plata nosotros, hablando de los intereses de Estados Unidos, pero además les vamos a dar la posibilidad de que ellos también puedan generar plata. Digo, en ningún momento se escuchó la palabra democracia y me parece que en esa conferencia, que seguramente habrá preparado Donald Trump con un equipo realmente muy grande de asesores, hay algunas cuestiones que han pasado por alto. Sí, el tema que repetidamente, del que repetidamente habló Donald Trump es restablecer las condiciones de cierta estabilidad para, digamos, estabilidad me refiero como de seguridad, como vos bien decís, para poder volver a explotar o poder explotar el petróleo venezolano. Son años de desinversión en el sistema o la infraestructura de petrolera venezolana, y habló mucho Donald Trump de que sean empresas norteamericanas las que hagan esas inversiones para que se pueda volver a explotar en su mayor capacidad en el corto plazo las reservas de petróleo que tiene Venezuela. Guadalupe, queremos, por lo menos de mi parte, ¿no?, agradecerte que te hayas sumado esta mañana, ayudarnos a entender un poco, porque la verdad que ha sido una noticia de impacto, que hay gente que realmente piensa si de este lado o del otro. No sé si todo el tiempo tenemos que ponernos en algún lado, pero sí en definitiva poder tener mucha información para analizar este tipo de situaciones que no son habituales y que cuando ocurren me parece que nos obliga a repensarnos, digo, como sociedad toda. Sí, seguro. Me parece, bueno, muchas gracias por el espacio también. Me parece que también es tiempo de esperar un poco a ver cómo se desarrollan algunos acontecimientos. No está todo dicho, seguramente no está todo dicho. Y bueno, es lamentable que sea en nuestra región lo que está sucediendo. Lo hemos visto, son noticias que en otras regiones son más habituales. En nuestra región y sobre todo Sudamérica, que es una zona de paz, no había antecedentes cercanos. La última intervención de este tipo había sido en Panamá, en 1989, bueno, entonces es lamentable que tengamos que reflexionar sobre estos aspectos tan cercanamente, pero bueno, creo que es necesario hacerlo también para pensar qué viene en el futuro. A vos. Hasta luego. Bien, Germán, bueno, hasta allí la palabra de Guadalupe, entonces, Iturbide, ahí está, Iturbide, la licenciada, que bueno, nos ayuda un poco entonces, Germán, a seguir entendiendo y analizando esto que ha sucedido. El sábado muy temprano para nosotros nos despertábamos con esta noticia y bueno, lamentablemente, como decía recién la licenciada, vamos a tener para mucho tiempo más de prestar atención a esto, que puede tener gran influencia en la región y sobre todo en Latinoamérica. De un proceso que seguramente será muy largo. Agostina, muchas gracias. Abrazo grande.